El aspecto muy interesante que plantean Daniel y Ana en su emprendimiento es un cambio de paradigma de el promotor de vivienda, si me permites expresarlo así, Daniel, un cambio de paradigma del promotor de vivienda al proveedor de soluciones habitacionales. Hemos visto que en muchos casos vivienda asequible y adecuada es algo muy difícil de facilitar por los ministerios o por los ayuntamientos, pero también es muy difícil de comprar por las personas que están buscando hogar porque es muy difícil acceder al crédito. Y el modelo de negocio generalmente de un promotor de vivienda es, como sabéis bien, entrar y salir. Es hacer el máximo cantidad de dinero en el mínimo tiempo posible. Pero para que una vivienda sea, y esto seguramente nos lo explicará mejor y con más fundamento Daniel, sea realmente asequible, pues tiene que haber otro sistema de entrada a la titularidad, que puede ser perfectamente el alquiler. Pues presentar a Daniel rápidamente. Es un inversor especializado en proyectos de infraestructura climática y social, con un historial de ejecuciones de éxito en Francia, España y diversos países de África. Desde 2007 ha enfocado estratégicamente sus esfuerzos en el continente africano, donde ha desarrollado con éxito más de 13.000 unidades residenciales asequibles en 8 países distintos. Daniel tiene una amplia carrera. Antes de su empresa actual, Social Infra Ventures, fue el CEO de Mixta África, una plataforma líder en vivienda asequible con oficinas en Barcelona, Marruecos, Senegal, Túnez, Costa de Marfil, Nigeria, Mauritania y proyectos en Argelia y Egipto. Como habéis oído, la experiencia de Daniel y Ana está enfocada en África, pero estoy seguro que muchos o varios de los conceptos que va a plantear pueden resonar familiares para muchas de las ciudades de América Latina que nos acompañan, y por eso iCID y Life City Life pues pensaron en traeros la experiencia de Social Infra Ventures en África. Así que sin más, agradeciendo el tiempo y la disponibilidad a Daniel y también a Ana, os pasamos la palabra. Como en todas las sesiones tendremos más o menos unos 45 minutos. Daniel, puedes explicarlo, digamos, a tu ritmo, y después tendremos una sesión de preguntas con las ciudades que nos acompañan. Así que adelante, Daniel, cuando quieras. Gracias, Pablo. Oye, muchas gracias por la invitación. Me he permitido invitar a Ana porque con Ana llevo trabajando desde hace 15, 16 años, 1000 años. Ella hace los números de la compañía y siempre es la que siempre me va diciendo dónde las alertas en los proyectos. Estamos basados en Barcelona, pero viviendo prácticamente en África la mayor parte del tiempo. La ventaja de trabajar con África es que no hay diferencia horaria y está muy cerca de España. Yo solo quería, como inicio de la presentación, como ha explicado Pablo, yo soy ingeniero de caminos, Ana es economista y empezamos nuestra andadura por África en el 2007. Y parte de los proyectos que voy a enseñaros es de nuestros primeros proyectos que hicimos en África, y os voy a explicar un poquito la colaboración público-privada que elaboramos tanto con los gobiernos como las entidades más locales, como son los municipios. Y ese cambio de paradigma que comentaba Pablo viene porque nos dimos cuenta al cabo de muchos años que estábamos forzando la máquina en construir vivienda económica en África, pero al final prácticamente la totalidad de la población que nosotros intentábamos llegar eran incapaces de comprarnos nuestras viviendas. Y analizando la situación país a país, nos dimos cuenta de que la solución más acertada y la solución que se abocaba a la gente en África era la vivienda en alquiler. Y quiero hacer un pequeño
viraje hacia España. Hace 15 años en España hablabas de la vivienda en alquiler y te decían que la vivienda en alquiler no era una cosa, una solución factible porque es un país que le gusta la propiedad. Pero es que es verdad que la mentalidad ha cambiado, los costes de la vivienda han aumentado, los costes de la financiación han aumentado, los costes de la vida han aumentado, no solo ahora, pero con el tema de la guerra y el COVID, pero sino en general. Y la mayoría de jóvenes y familias ya no pueden comprar las viviendas que se construyen. Entonces, ahora mismo toda la promoción inmobiliaria vamos a decirlo en España, pero a nivel europeo, ha ido poquito a poquito virando hacia la vivienda en alquiler. Por lo tanto, lo que estamos planteando, lo que ocurre en África, y no sé si es en el caso en Latinoamérica, era algo que ya era crónico, ya existía. El 90% de la población urbana en África alquila. Por lo tanto, lo que ha pasado en Europa simplemente es una transición hacia lo que está pasando en África, pero porque allí no hay ayuda financiera y los costes de la vivienda son desorbitados para los ingresos que tienen las familias. Por lo tanto, voy a sacar la presentación y os explicamos un poquito lo que hicimos en África. Y como decía, a ver, esperaros. ¿Se ve? Vale. Sí. Bueno, Social Fundamentals es una plataforma de viviendas resilientes al clima y eco-friendly, pero también que tiene da una solución también al género. Y vendré un poquito al tema del género, que es un elemento que no vino directamente de nuestra propuesta, sino que nos vino indirectamente del mercado de la vivienda en alquiler en África. ¿Cuáles son el challenge o las problemáticas que tiene África, ¿no? Pues crecimiento desorbitado de las ciudades y un gap de infraestructuras sociales. Cuando digo infraestructuras sociales, la definición de infraestructura social que nosotros hemos adoptado es una que se adoptó en la Comunidad Europea. Las infraestructuras sociales son todas las infraestructuras urbanas, como pueden ser colegios, clínicas, hospitales, incluso hasta comisarías, pero también está incluida la vivienda económica y social, tanto en compra como en alquiler. Por lo tanto, nosotros nos definimos como inversores de infraestructuras sociales porque abarcamos la mayoría de estos ámbitos, ¿no? Sobre todo en el tema de vivienda, sobre todo en el tema de infraestructuras urbanas, como puede ser colegios, clínicas e incluso hemos construido hasta comisarías en alguno de los proyectos que os vamos a presentar. Y África, ¿qué le ocurre? Pues que tiene un crecimiento urbanístico acelerado. Se plantea que bueno, desde el 2020 al 2050 va a ser el continente que se va a acelerar más o que va a tener un crecimiento mayor de urbanístico. Actualmente, el 40% de la población africana vive en ciudades y a 2050 se estima que va a ser el 60%. Hay un déficit de viviendas de 50 millones. Esta cifra, cuando yo empecé a trabajar en África en 2007, todavía se barajaba 50 millones y no ha sido actualizada y nadie la ha actualizado. Por lo tanto, esta cifra para mí es una cifra que está obsoleta. Puede ser que las cifras se puedan duplicar, se puedan multiplicar por 2, incluso por 3. Y luego, que el 90, como decía, 90% de la población africana no tiene acceso a la financiación y no tiene acceso a la vivienda. Por lo tanto, la única solución que tienen es el alquiler. ¿Vale? Pues yo no sé si en Latinoamérica tenéis estas mismas problemáticas, pero a día de hoy, incluso en Europa, hay parte de estas que se pueden ir traduciendo, como he dicho, en el caso español, el tema del alquiler es un tema que a día de hoy pues, la mayoría de las familias españolas alquilan. ¿Quién es el equipo? Aparte de Ana, hay un equipo de unas 15 personas detrás, desde gente en Marruecos, gente en Nigeria, que se puesta en Costa de Marfil, en Senegal y en Túnez. Nosotros en nuestra antigua empresa, que yo fui consejero delegado y Ana era la directora financiera, construimos 13.000 viviendas económicas en África, en 8 países, en el norte y en el oeste de África. Desde Marruecos hasta Egipto, pasando por Argelia y Túnez,
Y luego por la parte del oeste de africano, empezamos por Senegal, Mauritania, Costa de Marfil y llegamos a Nigeria. Construimos 13.000 viviendas con 53 proyectos y desarrollamos 15 millones de metros cuadrados de terreno urbanístico y invertimos unos 500 millones de euros en vivienda económica. Por lo tanto, somos el equipo multidisciplinar en temas de vivienda en África y sobre todo en diversificación geográfica. No hay equipo que ha realizado tantos proyectos en tantos países. Era una empresa basada creada en Barcelona y con financiación tanto privada como pública. Habían inversores como el IFC u otros DFIs y financiación privada como Morgan Stanley y capital privado totalmente. Por lo tanto, durante 15 años estuvimos desarrollando, como digo, en 8 países proyectos puramente de construcción y de venta. Solo un ejemplo, hicimos 53 proyectos, pero aquí presento unos 24 de los que hicimos en distintos sitios. Vivienda económica mayoritariamente y hay algún que otro medio standing y vivienda y lo que llamamos nosotros transformación de suelo. Cogíamos un terreno, lo desarrollábamos urbanísticamente y vendíamos parcelas. Pero esencialmente, diría que el 98% eran vivienda económica. ¿Y qué es vivienda económica en África? Es un término que al final, como decía Pablo, a lo mejor hay cosas que se pueden trasladar a Latinoamérica, pero en África cuando te empiezas nosotros estudiamos 22 países de los 53 que tiene África y operamos en 8. Y la vivienda económica es muy similar en cada uno de los países y yo la defino como la vivienda que de unos 50-60 metros cuadrados, 2 habitaciones, una cocina y un cuarto de baño. Esto es lo que yo defino como vivienda económica en África en general, porque prácticamente en todos se ha ido aplicando. A veces son viviendas unifamiliares y mayoritariamente son viviendas plurifamiliares, quiero decir, en edificios. Simplemente a nivel de ejecución, nosotros siempre utilizamos la colaboración público-privada. Quiere decir que hay una estrecha colaboración con las entidades locales, que veremos más adelante en unos casos específicos que os voy a presentar. Pero nosotros no nos definimos como una promotora que hace viviendas, sino que creamos comunidades. ¿Y por qué? Porque nosotros hacemos las infraestructuras urbanas, tanto carreteras, aceras, pero también todo lo que es infraestructura social, que llamo. Hemos construido zonas deportivas, plazas, colegios, y estos son unos ejemplos. Hemos hecho bibliotecas, hemos construido clínicas, hemos construido hasta un mercado en el centro de Lagos. Y ahora os voy a explicar unos pequeños estudios de unos casos proyectos que hemos realizado y que os explicaré un poquito cuál fue la dinámica con las administraciones. ¿Qué ocurre en África? La administración local tiene una capacidad muy limitada de desarrollar proyectos de vivienda social. Y en muchos de estos países la administración intentó desarrollar estos proyectos inicialmente. Se dieron cuenta que tenían sus limitaciones, tanto técnicas como de recursos y también financieros. Por lo tanto, lo que buscaron son una colaboración público-privada. El gobierno y los ayuntamientos crean el ecosistema que permite al sector privado realizar estos proyectos. Y un ejemplo, por ejemplo, es este proyecto que se llama Résidence Safia, en el norte. Son 4.300 unidades que construimos. Fueron 72 millones de inversión. Y este proyecto se extendía en 16 hectáreas y junto con el ayuntamiento de Tetuán, en Martil, hicimos un estudio de sostenibilidad. Lo llamo sostenibilidad porque nos permitió trabajar junto con la administración para ver qué es lo que
qué proyecto podía ser sostenible tanto para la administración como para el sector privado. Cuando digo la administración, es que construir infraestructuras sociales tiene también una limitación tanto para las administraciones, porque hay que mantenerlos, hay que utilizarlos y, por lo tanto, hay que en el largo plazo. Y en el lado privado tiene que construir las infraestructuras sociales, tiene que tener un equilibrio, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio junto con la administración de la zona donde nos implantábamos. Este terreno se pegaba justo a todo un barrio totalmente informal de la zona de Tetuán y nos dimos cuenta que a nivel de infraestructuras sociales era escaso totalmente. Por lo tanto, lo que vino las soluciones o las conclusiones del estudio es que se tenía que construir un colegio para 700 alumnos, una guardería para 70 niños, una pequeña residencia universitaria, porque estábamos pegados también a una pequeña universidad, que luego se ha ido ampliando. Martil ahora es una zona universitaria. Construimos una comisaría para dar cabida también al tema de seguridad en la zona y una pequeña clínica de salud. Todo esto se planteó a nivel de un master plan, la localización y sobre todo la construcción del mismo, ¿no? Por lo tanto, se construyeron 4.000, como digo, 300 unidades de vivienda social. Cuando digo vivienda social, lo mismo que antes, definido como 50-60 metros cuadrados, los pisos venían a costar unos 20.000 euros la unidad. Y se construyeron todas las infraestructuras sociales. Perdona, se me ha dejado una, que era una biblioteca, también se construyó en este terreno. Por lo tanto, un proyecto totalmente integrado en la zona y, sobre todo, que lo que daba salida era a una zona totalmente informal para darle servicios. Y se construyó una plaza central, en la foto de abajo se ve una plaza, es totalmente circular con comercios y eso ahora a día de hoy es la zona comercial de tanto nuestro proyecto, que abarca unos 14.000 personas que viven en él, como toda la zona que llamo el barrio informal. Esto es una de las ventajas de la colaboración público-privada, que permite hacer operaciones que permiten tanto la construcción de vivienda tanto social como infraestructuras sociales. Esto es otro proyecto, medio standing, en la zona también del norte de Marruecos. Este proyecto es totalmente peatonal, con zonas verdes, una zona de jardines y zona deportiva, y los parkings son subterráneos. Se construye una piscina también pública y estos son unos 17 millones de inversión con 211 unidades construidas y que se construyeron en una zona que el ayuntamiento nos pidió que lo hiciésemos ajardinado, porque la zona de Martil no tenía jardines y nos pidieron que durante un cierto tiempo pues, mantuviésemos los jardines, y a día de hoy pues, se gestiona por parte del ayuntamiento. Y ahora os enseño un proyecto de solo 134 unidades en la zona del norte también de Marruecos, en una ciudad que se llama Chefchaouen, y lo presento simplemente porque esto es un poco lo que hizo que cambiásemos el paradigma de que la vivienda social siempre se asocia a muchas unidades, 4.000 unidades. Este proyecto son solo 134 unidades en una pequeña localidad al norte de Marruecos, y donde el ayuntamiento vino a llamar a nuestra puerta y nos dijo: necesitamos construir vivienda social en nuestra municipalidad. La verdad es que si no llega a ser por eso, nunca habríamos ido a una zona, a una población tan pequeña y con un acceso tan limitado. La carretera que accede a este municipio es complicada, pero tuvimos el apoyo total del ayuntamiento y de la administración pública y de los ingenieros y arquitectos del ayuntamiento. Fue financiado por un banco local, Société Générale, con sede local, pero también con sede en Francia. Y lo presento porque esto fue un poquito lo que hizo cambiar nuestra idea de que podemos construir pequeños proyectos
en ciudades secundarias, y de ahí nuestra evolución a lo que veremos más tarde, que es la nueva empresa que hemos creado, que lo que intenta es construir viviendas o proyectos de talla humana en pequeñas ciudades secundarias y dentro de los centros de las ciudades. ¿Por qué? Porque existe ya una infraestructura social existente y lo único que tenemos que hacer es mejorarla o simplemente complementarla. Y ahora pasamos desde Marruecos a Senegal. Senegal también intentó hacer la vivienda social y económica a través del Estado, fracasaron y entonces a día de hoy la vivienda social en Senegal se construye, la gestión y la construcción la hace el sector privado. Esto fue una colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Dakar y que nos dio acceso a un terreno de 5 hectáreas en el centro de la ciudad. 5 hectáreas, de las cuales 1 hectárea se dedicó totalmente a la construcción de una plaza central que se ve ahí ajardinada con comercios alrededor. El diseño lo diseñó Ricardo Bofill, que es un arquitecto catalán, murió hace 2 años, pero bastante reconocido. Y la verdad que yo lo considero uno de los, o el mejor proyecto de vivienda económica en todo el África Occidental. Son unas 1.200 unidades, vivienda social, una densidad de unas 200 unidades por hectárea. Me he dejado que en los anteriores proyectos la densidad es un elemento esencial para la sostenibilidad de un proyecto. En este caso, junto con el Ayuntamiento de Dakar, llegamos a la conclusión que para que fuese sostenible tanto el coste del terreno más las infraestructuras sociales, necesitamos un mínimo de 200 unidades por hectárea. Por lo tanto, unas 1.200 unidades por las 5 hectáreas que teníamos de proyecto. Una inversión total de 33 millones de euros. A diferencia de Marruecos, Senegal, el coste de las hipotecas es desorbitado. Por lo tanto, la mayoría de la gente que nos compraba estas viviendas no tenía capacidad de ir a pedir ni una hipoteca ni un tipo de crédito privado. Por lo tanto, aquí la solución que aportamos para poder vender estas viviendas era pagos aplazados de 3 hasta 5 años. Por lo tanto, hicimos un poquito de bancos en este caso. Y esto nos permitió desarrollar 1.200 unidades en Dakar. Pero destaco este proyecto por la colaboración que tuvimos con el ayuntamiento y sobre todo porque teníamos una problemática. Este proyecto estaba en un barrio que se llama Cordamel, en el centro de Dakar, y había, del otro lado del terreno había un colegio, un liceo, y tuvimos que construir una calle para que los estudiantes pudiesen acceder al colegio de manera segura, porque cuando había el terreno era una zona donde los estudiantes no se acercaban por el tema de peligrosidad y cruzaban una carretera muy peligrosa. Por lo tanto, construimos una calle y permitió que los estudiantes de un barrio al colegio pudiesen acceder. Y fue la primera inversión que hicimos, fue construir la calle. Este proyecto tiene una pequeña clínica, una guardería y un pequeño colegio. Y una mezquita, también se construyó la mezquita. En Túnez, simplemente deciros que estuvimos a punto de salir entre el 2007 y el 2010 y, como bien sabéis, hubo una primavera árabe en el 2010 y hubo la salida del dictador de Túnez, Ben Ali, que se fue a Arabia Saudita. Y simplemente explicaros que durante la transición de la dictadura a la democracia, el Ayuntamiento de Túnez nos ayudó a la elaboración y a la construcción de este proyecto. Es un medio standing, pero sobre todo lo que hicimos fue proyectos bastante vanguardistas a nivel de arquitectónico y fueron proyectos que bueno, pedimos a arquitectos internacionales que nos ayudaran en el diseño. Solo a nivel de explicación de que
de que aquí la ayuda de la administración local, aunque fuese transitoria antes de la democracia, permitió hacer estos proyectos. Y nos vamos a Nigeria. Aquí fue, yo diría que la parte más complicada de todos nuestros procesos de elaboración y de construcción. ¿Por qué? Porque en Nigeria el código urbanístico, el código de edificación, obliga a que cada vivienda social o económica o cada vivienda necesita 3 parkings, la construcción de tres espacios para aparcar una vivienda necesita tres parkings. Esto hacía que nuestros proyectos en Nigeria fuesen inviables. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer con la administración local fue simplemente explicarles la problemática y organizamos con los equipos los equipos técnicos de la ciudad de Lagos un viaje a los distintos lugares donde estábamos construyendo vivienda para explicarles la problemática. Los llevamos a Senegal y a Marruecos y conseguimos crear un proyecto sostenible. Fuimos la primera promotora en construir vivienda social en Lagos y este es un proyecto de 3.000 unidades, unos 68 millones de inversión y en R+3. La verdad es que pasamos de la imposibilidad de construir vivienda económica en Lagos a poderla construir. Esto es otro proyecto en Nigeria de 277 unidades y este es uno de 2.280. En realidad es el mismo diseño que el anterior, pero con colores distintos y en una zona geográfica distinta de la ciudad. 106 millones de inversión este proyecto, con zonas ajardinadas, con parques, con zonas deportivas y con infraestructuras sociales. Esto es en la ciudad de Benín. Benín también hay un país que se llama Benín, pero esto es una ciudad en Nigeria que se llama Benín. Y este terreno, y esto es una de las soluciones que también creemos que son soluciones que permiten al sector privado participar en la vivienda social, este terreno fue cedido por la administración. Por lo tanto, nosotros construimos las viviendas en un terreno totalmente público y vendimos las unidades. La única limitación que teníamos es el precio de venta, ¿no? Por lo tanto, este proyecto que constaba con 1.600 unidades unifamiliares, bueno, estaban pegadas entre ellas de manera 2 unidades pegadas, permitió desarrollar un proyecto que la administración tenía bloqueada durante años porque no sabían ejecutarlo. Nosotros trajimos la financiación, trajimos la arquitectura, hicimos el master plan y trabajamos en colaboración con la administración local. Por lo tanto, un proyecto de éxito con carreteras, con infraestructuras y que yo también he intentado sacar aquí para mostrar lo que se puede llegar a hacer cuando hay una colaboración estrecha entre el sector privado y el sector público. En Nigeria, en Egipto, 1.600 unidades. Esto fue no en el Cairo, pero sí en una de las ciudades satélites del Cairo. El Cairo está rodeado de ciudades satélites que han permitido pues, sacar mucha población del centro de la ciudad y ahora hay un proyecto de regeneración urbana del centro de la ciudad. Una vez se ha podido sacar y desarrollar proyectos fuera, ahora el gran proyecto del Cairo es regenerar zonas urbanas interiores que están totalmente abandonadas. Este proyecto son 1.600 unidades en una de las ciudades satélites, se llama el 6 de octubre, ciudad, y fue en colaboración con la Municipalidad del 6 de octubre. Son 1.600 unidades, 32 millones de euros y aquí el coste de construcción fue el más económico que hemos realizado en los 16 años que hemos trabajado en África. Y como os decía, durante 16 años, y esto es duro de decir, pero nos dimos cuenta que había algo que nos estábamos equivocando,
porque estábamos intentando vender vivienda a gente que difícilmente nos podía comprar. Y estuvimos empezando a analizar la situación de cómo podíamos a corto plazo dar una solución a la población africana en términos de viviendas. Y nos dimos cuenta que en la mayoría de las ciudades y países en los que estábamos operando, la vivienda en alquiler era la única solución que tenían estas familias, aparte de la autoconstrucción eh, y, a- y financiación muy a largo plazo de las familias. Pero la mayoría de la gente con la que trabajábamos alquilaban. ¿Qué ocurre? Que el mercado del alquiler en África está completamente abandonado por el gobierno. Y un país como Marruecos eh, no tiene un estudio sobre la vivienda en alquiler. Y, eh, y gracias a la financiación de la Agencia Francesa de Desarrollo y a nosotros mismos, hemos hecho el primer estudio de mercado de la vivienda en alquiler en Marruecos y paulatinamente lo vamos a hacer en todos los países en los que vamos a operar. ¿Qué hemos descubierto? Pues que el gobierno, a día de hoy, en los países de África, no sabe quién alquila, no se sabe cómo se alquila, no saben qué tipo de vivienda se alquilan. Por lo tanto, la vivienda en alquiler es un tema olvidado. Y es duro decir, pero la mayoría de las chabolas que se ven en África no pertenecen a la gente que vive, sino que incluso alquilan esas chabolas y están en terrenos que no tienen ni título de propiedad ni, eh, ni sin infraestructuras sociales. Por lo tanto, lo que estamos planteando con el equipo ahora es crear hemos creado junto con nuestros socios holandeses una plataforma de, de viviendas resilientes al clima, por lo tanto, con estudios de viabilidad tanto para la problemática climática, pero también de género. ¿Y por qué de género? Y esto rápidamente os lo quiero analizar. Nos dimos cuenta que la vivienda en alquiler en África, mayoritariamente, las mujeres que empiezan su vida laboral o que se quedan viudas o que son simplemente se divorcian, acuden a la vivienda en alquiler. Es la única solución que tienen para poder vivir entre comillas, una vivienda digna. ¿Por qué? Porque el sistema financiero y el sistema tradicional y la tradición local hace que las mujeres no tienen acceso a la vivienda. Por lo tanto, la única solución que tienen es la vivienda en alquiler. Por este motivo, el proyecto de vivienda en alquiler que estamos planteando para África como solución a corto plazo para las familias tiene una componente muy importante en el género. Y por lo tanto, por este motivo, nuestra compañía ha sido galardonada también por una solución a la problemática de género en la vivienda en África. Yo creo que Pablo lo ha comentado y vengo hacia el proyecto que os había enseñado en una pequeña localidad de Marruecos. Nosotros lo que queremos implementar a día de hoy es lo que se llama el concepto de 15 minutos de ciudad. Creo que es un concepto que ha sido criticado aquí en Barcelona porque es verdad que para Barcelona pues el concepto de 15 minutos de ciudad es fácil de elaborar porque hay infraestructuras sociales bastante avanzadas, pero para África el intentar que las ciudades tengan a 15 minutos de andar o en bicicleta todas las infraestructuras sociales e incluso el lugar de trabajo, hace que sea un modelo también muy verde. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que encontramos en África, y yo creo que se puede trasladar también en Latinoamérica, es que los proyectos sociales siempre se encontraban en zonas muy alejadas, donde no había infraestructuras sociales y la gente tenía que hacer grandes trayectos para ir al colegio o para incluso ir a trabajar. Lo que estamos intentando nosotros implementar es el proyecto de 15 minutos ciudad porque sabemos que en las ciudades secundarias el precio del terreno es menor, el precio del terreno en zonas urbanas es menor
y podemos realizar proyectos sociales en zonas urbanas, centrourbanas, donde ya existen infraestructuras sociales y nosotros podemos complementar. Entonces, lo que vamos a realizar ahora son proyectos, junto con las administraciones locales, proyectos que combinan viviendas a la venta, viviendas que se pueden alquilar y al final comprar, lo que se llama el famoso rent to own, y lo que llamamos nosotros la vivienda 100% en alquiler. ¿Y por qué? Porque creemos que la vivienda en alquiler, como decíamos, es una solución a corto plazo para la migración, pero incluso ahora con el COVID y y con las soluciones que nos da la tecnología, que hay mucha gente que ha dejado las grandes urbes y se han ido a vivir a ciudades secundarias y trabajan desde casa. Por lo tanto, el alquiler es una solución también que permite para los jóvenes, para las familias, tener una vivienda digna. Por lo tanto, nuestra idea es que vamos a construir viviendas, un 25% de nuestro portfolio van a ser viviendas para alquiler y el otro va a ser para viviendas a venta. Les pido, no pueden hacer solo comprar para nosotros. Yo sí lo dije. Ha habido un corte. Por lo tanto, y no me quiero alargar demasiado, creo que, y ahí es donde quiero entrar yo en el debate sobre vuestra experiencia que tenéis en Latinoamérica, sobre la vivienda en alquiler, si es una solución que veis factible, pero sobre todo la importancia de la vivienda en alquiler es la gestión diaria y la gestión de mantenimiento de este portfolio de viviendas y, por lo tanto, el sector privado también puede gestionar estas viviendas para el sector público en el tema del mantenimiento, en el tema de la gestión. Y a día de hoy, la ventaja que tenemos respecto al pasado es que hay soluciones tecnológicas. Cuando digo tecnología, hablo de sistemas que llamamos PropTech. Por lo tanto, ahora todas las familias en África tienen un móvil y un smartphone y estas soluciones tecnológicas permiten una comunicación muy estrecha con la gente que vive en las viviendas, cuando hay un problema, cuando hay un retraso en el pago, etcétera. Por lo tanto, lo que antes parecía una tarea muy complicada, no es que diga que ahora es simple, pero se ha simplificado, porque ahora puedes tener comunicación fluida si gestionas 1.000 o 2.000 o 3.000 unidades, puedes tener una gestión muy fluida y con las personas que te adquieren las viviendas. Y lo he comentado antes, ¿no? Nosotros, nuestro proyecto es totalmente verde, de ahí que hemos tenido una financiación también por el Fondo del Clima y lo que sobre todo, toda la filosofía que abarca nuestro proyecto es lo que llamamos la ciudad de los 15 minutos. Por lo tanto, eso simplemente, y como definición, es que en 15 minutos andando o en bicicleta tendrás que tener acceso a todas las infraestructuras sociales y, por lo tanto, nosotros no construiremos proyectos fuera de los centros urbanos. Y ya está, esto es un poquito el resumen y dejo ahora un poquito el debate abierto. Ana, no sé si quieres añadir algo más a lo que he dicho. No, Daniel, perfecto. A ver la gente si tiene dudas o cualquier cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un poquito más corto, son las 6:46 aquí en Barcelona. Muy bien, creo que ha sido un tiempo perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que ha sido una presentación muy interesante y muy enriquecedor tener esta perspectiva complementaria a lo que quizá estamos haciendo en América Latina. Tengo ya dos preguntas de dos personas que han planteado sus preguntas en el chat, así que les voy a invitar a hacerlas directamente en persona y si hay preguntas adicionales de otros compañeros, por favor, ir levantando la mano. Así que las dos personas que primero han preguntado en el chat son Gustavo,
primero y Viana después en estricto orden cronológico. Así que si te parece bien, Daniel, tomamos estas dos primeras preguntas y comentarios y luego abrimos ya al resto de compañeros que puedan tener inquietudes. Así que primero Gustavo y después Viana. Gustavo, adelante. Sí, por favor, os podéis presentar a Daniel, decir en qué ciudad estáis trabajando y cuál es vuestra, digamos, vuestro rol dentro del proyecto. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Yo estoy ubicado en Costa Rica, en la provincia de Cartago. Nosotros acá tenemos problemas más pequeños con respecto a los que tienen en África, pero problemas al fin y al cabo y retos a resolver. Acá necesitamos resolver 2.000 viviendas, por lo menos nada más en Cartago. En todo el país pueden ser alrededor de 20.000 viviendas. Queremos resolverlo en términos de edificios, mínimo 5 pisos, 7 pisos, etcétera. El modelo de negocio que ustedes están planteando es muy interesante, poder alquilar, poder vender para darle sostenibilidad. O sea, es necesario, alguien tiene que pagar todo el proyecto y no son proyectos baratos. Pero más importante es que nosotros no sabemos cómo generar comunidad. O sea, ¿cómo hacemos para agarrar a 2.000 familias que vienen, el 40% del extranjero, 60% son ticos, agarramos 20 de esas familias, las ponemos en un edificio, ¿cómo hacemos para que se lleven bien? ¿Sí? Que generen comunidad. Por eso yo tiraba ahí la observación, ¿y qué pasa si estudiáramos un poco más a este señor Mohamed Yunus, ¿verdad? Que agarraban a 5 personas, que si las 5 se ayudaban entre ellas, podían optar a tener más financiamiento. O sea, ¿cómo lograr tener esa manera de tocarle el bolsillo, la parte social, generar comunidad, al fin y al cabo, para que funcione? Porque vamos a agarrar personas que, imagínense, vienen de Nicaragua, o sea, ya vienen de miles, de cientos de kilómetros, y eventualmente los vamos a mandar 100 kilómetros más hacia el norte. Total desarraigo. Y la otra pregunta es, o sea, nuestro verdadero problema es generar empleo, porque la gente no tiene, a ver, no es que es pobre. O sea, los pobres siempre han dicho, es que usted a mí me ve pobre. No, yo no soy pobre, es que no tengo empleo. Yo no tengo la opción de poder escoger el celular o el reloj o el carro que usted sí tiene. Deme empleo y yo veo a ver dónde vivo. O sea, la gente no vive nosotros llamamos precario, no vive en un precario porque quiere, ni quiere que sus hijos estén ahí. Entonces son esas dos preguntas, o sea, ¿cómo solucionar el tema de generar comunidad una vez que les damos la casa en alquiler, etcétera? Y cómo generar empleo, que yo siento que es el verdadero problema en todo esto. Gracias y un placer conocerlos y saludarles. Daniel, ¿prefieres contestar esta pregunta antes de la Sí. primera o prefieres coger la segunda pregunta y ya contestas a las dos? No, así prefiero hacer esta primero porque así luego ya no me acuerdo de la totalidad, aunque la he notado. Gustavo, complicada la respuesta. A ver, primeramente, has comentado que querríais hacer R+5, o sea, viviendas de 5 a 6 niveles. Yo, mi experiencia, pero no es totalmente... yo no lo haría. Cuando haces vivienda económica, el máximo que nosotros hemos hecho es R+4 y te diría que eso ya provoca problemas de altura y me diría soluciones de R+2 a R+3, o sea, altura +2 a +3. ¿Por qué? Porque el que vive en un quinto, sexta planta, si no hay ascensor, es una problemática. Entonces, es mejor crear densidad de viviendas sin ir a la altura, porque si no, a nivel de sostenibilidad de las familias que viven en la última planta, es complicada. Y luego, si las quieres vender, en las últimas plantas no te las va a comprar nadie. Lo digo para que, aunque sea vivienda económica, es un problema. Luego, las plantas bajas, a veces en ciertos países, y esto ya no lo sé en Costa Rica,
a veces tienen mayor valor y algunas tienen, en otros países, por un tema de seguridad, las plantas bajas tampoco son las más interesantes. Pero bueno, a nivel de R+5, yo de verdad que lo evitaría y buscaría una densidad estudiada más con el diseño del lo que llamamos plan de masse o master plan, ¿no? 2.000 viviendas es un proyecto de talla media. No sé cuál es el coste que tenéis actualmente en Costa Rica, pero bueno, es un proyecto ya de una talla significativa. Por lo tanto, la financiación hay que buscarla si puede ser de entidades como de agencias de desarrollo o las ajustadas del Estado. Decías que había un 40% de extranjeros y cómo crear una comunidad. Todo depende, o sea, a ver, nosotros lo que hacemos son análisis de cómo diseñamos los edificios y cómo creamos zonas que permitan la convivencia entre familias y entre gente. Nosotros en Senegal, por ejemplo, que el proyecto que os decía que diseñó Ricardo Bofill con una plaza central, ahí hay gente que es local, gente extranjera, incluso hay gente que viene, hay gente franceses y que viven en ese proyecto. Yo creo que el tema de la convivencia viene dado que si el proyecto y la gente se hace del proyecto, se hace suyo el proyecto, la convivencia existe y la convivencia se crea. Pero el diseño del proyecto es esencial para que eso exista. Y luego entender cuáles son las necesidades de cada una de las comunidades. Claro, es una pregunta muy complicada para responder, pero cuando un proyecto está bien concebido a nivel de ejecución de los edificios, cómo se distribuyen zonas donde la gente puede hablar y charlar y convivir, son proyectos siempre de éxito. Y sobre todo que se integren en la trama urbana si están en una zona urbana, que no sea un gueto dentro de la propia ciudad. Sobre todo tienen que ser proyectos abiertos y que... Hay una cosa que se me ha olvidado comentar, Gustavo, en la presentación. Es verdad que en Nigeria la mayoría de los proyectos que he presentado son proyectos que están totalmente cerrados y en el resto de los países, es curioso, en el África francófona, que se habla francés, de colonia francesa, los proyectos son totalmente abiertos. O sea, cuando sales de tu edificio estás en la ciudad. Y en los países anglófonos, tanto Nigeria como Kenia, te vas a Ghana, los proyectos son totalmente cerrados, son lo que llaman gated communities. No sé en el caso de Costa Rica si son así, pero a mí me gustan más los proyectos que están abiertos a la ciudad y que cuando sales fuera estás en la ciudad y te integras dentro del la trama urbana. Y la generación de empleo, claro, si donde queréis localizar este proyecto no hay trabajo, es verdad que la promoción inmobiliaria da trabajo, da mucho trabajo y permite también crear empleo en el sentido de que también hay procesos de formación. Nosotros en muchos de nuestros proyectos lo que hacemos donde nos implantamos es a las empresas constructoras que vienen, es que les obligamos a coger gente local que vive en la zona y formarlos. Es parte del coste que pagamos por estas construcciones. Y lo que hacemos es crear gente que tiene una pequeña formación en la construcción y se pueden dedicar a estos empleos. Pero claro, si donde los vais a localizar no es una zona donde hay empleo o donde hay potencial empleo, es complicado. Yo siempre, y una de las cosas que buscamos es, intentamos localizar nuestros proyectos donde hay ciudades donde hay empleo y donde hay este 40% de extranjeros que estáis trayendo, pues que tengan oportunidades de trabajo. No solo por el proyecto que se está construyendo, sino porque alrededor de donde se está construyendo hay oportunidades y hay necesidad de que gente venga, ese 40% de las 2.000 unidades, pues que pueda tener trabajo. Pero yo creo que la localización de un proyecto para que tenga éxito es clave. Y sobre todo porque si no, lo que vais a crear es un gueto de gente que
los estáis poniendo ahí, pero no tienen ninguna salida, ¿no? A nivel de trabajo. Pero complicado responderte, Gustavo, sobre todo la creación de empleo. Gracias, Gustavo, y gracias, Daniel. La segunda pregunta que teníamos en el chat es de Diana, y si, Diana, así que por favor, si estás ahí, puedes hacer tu pregunta directamente. Acuérdate de presentarte. Y si hay preguntas adicionales, por favor, ir levantando la mano o poniendo la pregunta en el chat y yo os voy a ir llamando. Así que, Diana, por favor. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Bueno, Hola. soy Ana Viana de la Unidad de Planificación de OPAMS de acá de San Salvador, El Salvador. Pues me gustaron muchísimo todos los proyectos que presentó y me surgían, bueno, muchísimas dudas, pero voy a puntualizar unas pocas ahí. Primero era con este tema de la infraestructura social. Me pareció increíble que pues que se esté llevando esto a un término de equipar, ¿verdad? No solamente para esta densidad poblacional que se va a crear, sino que también para los del entorno. Creo que ya me contestó parte de la esa, en el sentido que también me preguntaba si de repente me mencionaba que las comunidades que se crean también son cerradas algunas, ¿verdad? Pero no todas. Entonces quería saber cómo era, uno, que era la interacción, ¿verdad? Con las zonas ya existentes ahí, con estos nuevos equipamientos, y otro, saber cómo se están costeando estos equipamientos, si de repente el costo de esto se transfiere a la vivienda que se va a vender. Y este mismo pregunta, pero en el caso de la vivienda de alquiler, ¿verdad? ¿Cómo se manejan los costos en ese sentido? Gracias. Gracias, Viviana. Como decía, en la mayoría de los países que operamos son proyectos totalmente abiertos a la ciudad. En los proyectos que son cerrados, los tenemos en el África anglófona, y sobre todo en Nigeria. Y es verdad que la interacción de estos proyectos con la trama urbana existente es mucho más complicada que las otras. Pero las infraestructuras sociales se construyen igual. Algunas en el interior, porque son esencialmente para la comunidad que se construye y se le puede dar acceso a las comunidades alrededor, pero la mayoría se construyen fuera del proyecto, ¿vale? O sea, si se construye un colegio, pues se construye fuera del entorno del proyecto, pero en el terreno. ¿Y cómo se costean? A ver, cuando yo decía la sostenibilidad, es muy importante que cuando el sector privado intenta hacer vivienda, sobre todo económica o medio standing, pues haya un estudio de sostenibilidad junto con la administración. Claro, y también hay incoherencias, ¿eh? Muchas veces la administración, el Estado tiene una necesidad de construcción de un tipo de infraestructuras, la municipal tiene otras y más la de la comunidad es otra. Entonces ahí es donde primero ese estudio que se hace, pues saca las conclusiones, ¿no? A lo mejor la comunidad necesita una pequeña clínica y la municipalidad, en su visión más amplia, pues piensa que la necesidad de construcciones también es de un colegio, ¿no? Pues creo que el análisis no solo se tiene que hacer a nivel del municipio, sino a nivel de la zona precisa. Sí, evidentemente, si la ciudad es grande. ¿Cómo se financian estas infraestructuras? Es una gran pregunta. Pues es una operación de compartir la problemática que tiene uno con la problemática que tiene otro. El promotor lo que va a necesitar es que su proyecto tenga un equilibrio, y eso ¿cómo se consigue? Pues dándole una edificabilidad mayor al terreno. Quiere decir que donde a lo mejor cabían 200 unidades, pues se pueden llegar a construir 230 unidades para poder costear el coste de la infraestructura, sabiendo que al final la infraestructura da valor también al proyecto, pero también da valor a toda la zona. Y hay un punto que es clave cuando se construyen las infraestructuras sociales, es quién va a ser el usuario finalista.
¿Es una cesión a un ministerio porque es el Ministerio de Educación? ¿Es el Ministerio del Interior porque se ha construido una pequeña comisaría? ¿O es el ayuntamiento? Y ahí es también la sostenibilidad de las infraestructuras. Es importante que se analice a nivel de todos los aspectos, no solo, sino que os doy un ejemplo claro y muy simple. En muchos municipios a veces se han construido infraestructuras que se han quedado abandonadas porque no hay capacidad de gestión por parte del ayuntamiento, por parte del Estado, y se han construido y es una pérdida de dinero. De ahí la importancia también de la sostenibilidad. Puede ser que la infraestructura que se construya es para que se instale un colegio privado, se busque una solución privada, una pequeña clínica donde no necesariamente tiene que ser totalmente pública la gestión de las infraestructuras que se creen. Lo digo porque en uno de nuestros proyectos se construyó un colegio público y al lado se construyó un colegio privado. ¿Vale? Pues hay ciertas soluciones de infraestructuras que también pueden ser gestionadas por el privado. Pero mayoritariamente las que nosotros hemos construido se las ha quedado la municipalidad o el ministerio equivalente, ¿no? Interior, de sanidad o educativo. ¿Cómo se costean? Repito, es un trueque, lo que se llama trueque. Al promotor se le tiene que dar una cierta flexibilidad, se analiza y así se puede costear estas infraestructuras, porque muchas de las veces lo que ocurre, sobre todo en los sitios donde nosotros operamos, es que el Estado obliga a reservar unas parcelas para las infraestructuras, pero si no se construyen, acaban siendo sitios de despojo de basuras, de problemas de seguridad y al final, pues al final donde se quería crear valor, pues al final no se está creando valor, incluso al final la gente pues lo invade el terreno. Creo que es esencial que buscar la solución que el propio promotor pueda construir las infraestructuras sociales para luego cederlas, pero es un balance. Por ejemplo, lo que decía Gustavo bueno, le comentaba, ¿no? Aumentar la densidad de unidades para el proyecto permite pues, que el promotor lo pueda abarcar. No sé si Viena te he contestado a las preguntas. Totalmente, muchísimas gracias. Nada. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Muchas gracias, Ana Viana. No sé si hay algún compañero que tenga una pregunta adicional y si no, yo tengo una. Así que si hay alguien, por favor, que levante la mano. No estoy viendo a nadie. Pues entonces, mientras tanto, pregunto yo una, Daniel, si me permites. Como sabes, los compañeros que están en la llamada son principalmente profesionales que trabajan en la planificación urbana en los distintos municipios en los que trabaja Life City Light. Y creo que sería de interés que nos comentaras cuando vuestra empresa considera entrar en distintos mercados, en distintas ciudades, si hacéis un análisis del marco de planificación urbana, de aquellos factores desde la planificación urbana física que puedan generar un ecosistema favorable para este tipo de emprendimientos. Si nos pudieras dar algunos ejemplos, has mencionado creo que un bono de edificabilidad incrementada sobre el plan general. Si tienes algún otro ejemplo digamos, de factores atractivos para este tipo de emprendimiento, y también si tuvieras algún ejemplo de lo opuesto, de factores negativos que se conviertan digamos, en una barrera de entrada. Si habéis estado estudiando alguna ciudad y habéis tomado la conclusión de que es muy negativo. Creo que el ejemplo que diste antes sobre el reglamento de plazas de parking por vivienda en Nigeria es interesante, pero si nos pudieras dar sobre todo para los compañeros que estamos en planificación urbana, ejemplos de digamos, políticas o regulaciones positivas y barreras de entrada. Gracias. Mira, una de las grandes problemáticas que nosotros nos encontramos en África suele ser que
que los códigos urbanísticos y los códigos de construcción están totalmente obsoletos, vienen del colonialismo pasado y muchos de ellos no se han actualizado. Y eso es una primera de las barreras que nos encontramos y luego en muchas ciudades hay un plan urbanístico general de la ciudad y esos planes urbanísticos a veces están muy desfasados. Y lo que hacen que cuando identificas una oportunidad, pues tengas que ir a presentar un proyecto totalmente ad hoc a la zona donde quieres implementar y empiezas unas conversaciones con la administración para ver si ese proyecto tiene cabida dentro del plan urbanístico y es un modificativo del plan urbanístico. Eso nos ha ocurrido porque nos encontramos en zonas urbanas, totalmente urbanas, donde hay edificios construidos y que hay un terreno donde solo se puede construir viviendas unifamiliares. ¿Por qué? Porque la gente ha construido sin permiso de construcción, y tú cuando vas a construir solicitando un permiso de construcción, pues te encuentras con una barrera de entrada. Yo creo que de ahí que los profesionales de la administración pública creo que son los facilitadores de que el sector privado pueda participar y pueda buscar oportunidades de traer proyectos y financiación que a lo mejor no tienen y sobre todo soluciones técnicas al tema de la vivienda en las ciudades en las que están. Y tú comentabas lo de Nigeria. Eso fue un trabajo de casi 1 año y medio con la administración de Lagos. Y de verdad, Nigeria son 200 millones de personas con una extrema pobreza y era increíble que la administración nos dijese que la vivienda social sí o sí tiene que tener 3 plazas de parking. Digo, pero si estamos hablando de gente que no tiene ni para comer, ¿cómo es posible que me estés pidiendo unas 3 plazas de parking? Pues este trabajo fue una de las barreras que casi nos obligó a descartar la construcción de vivienda social económica en Nigeria, cuando es un país donde la necesidad de viviendas sociales es inmensa, ¿no? Yo creo que la administración municipal es la primera facilitadora, la que tiene que facilitar todos estos estudios, incluso atraer. He comentado el caso de la pequeña ciudad del norte de Marruecos. No fuimos nosotros que fuimos a esa ciudad, sino fueron ellos que fueron a buscarnos, ¿no? Porque habían visto unos de nuestros proyectos y nos pidieron de que analizásemos la viabilidad de un proyecto en su comunidad. La verdad es que al principio pensamos que no saldría por un tema de escalabilidad, por un tema de accesibilidad, por un tema de financiación, pero al final cuando ves que la gente es proactiva, pues al final el proyecto sale. Y aún siendo un proyecto pequeño, lo he puesto y se incluyen dentro de los 52 proyectos que hicimos en África y que hemos hecho en África y que siempre presento, ¿no? Por el tema de facilitamiento de la municipalidad. Pero yo creo que el ecosistema que se tiene que crear para que el sector privado construya vivienda económica es un ecosistema que también tiene que haber una financiación, que tiene que haber un banco local que ayude, una administración que esté abierta. Yo estoy seguro que hay muchos terrenos en las ciudades en las que trabajáis que son terrenos de la municipalidad. Hay a lo mejor incluso terrenos abandonados y donde se puede hacer regeneración urbana. De verdad, hay un trabajo enorme que se ha hecho en las ciudades de Johannesburgo, en Sudáfrica, de todo un centro urbano que se ha abandonado, que se ha dejado y que la gente se fue a la periferia. Y ahora se está regenerando edificios de oficinas y se está construyendo vivienda social y económica en edificios antiguamente de oficinas. Por tanto, la regeneración urbana, terrenos abandonados, también una de las problemáticas también que se encuentran en África y a lo mejor es trasladada también a Latinoamérica, son terrenos que pertenecen
una multitud de herederos y que bloquean un terreno que están en el centro de la ciudad y que podrían dar salida a viviendas. Pues ahí la colaboración también de la administración, de buscar soluciones, de trabajar con notarios o abogados para dar cabida y buscar cuál es la solución que los herederos pueden tener, como por ejemplo darles una o dos viviendas por heredero para poder dar salida, son de las cosas que se crean y que existen y que la administración tiene que dar facilidad. Pero hay muchas barreras, ¿eh? La primera barrera, Pablo, es el coste de, o sea, un proyecto de 2.000 viviendas como que comentaba Gustavo, es un proyecto ya de gran envergadura. Pero hay otro de los errores que se hacen y que nosotros analizamos mucho y que vemos en África y que se vieron también en la crisis de inmobiliaria en España en el 2008, son cuando el promotor a veces tiene un ego muy grande y piensa que el proyecto lo puede hacer de golpe. El faseado, el hacer fases, y las fases pueden llegar a extremos de decir que voy a hacer una vivienda una a una. Muchos proyectos fracasan porque no se estudia bien la financiación y muchos proyectos se empiezan de golpe cuando no hay capacidad financiera para hacerlo. Por lo tanto, es mejor entregar 10 viviendas que bloquear un proyecto de 2.000 viviendas y no entregar ninguna. Es importante que los proyectos se entreguen, aunque sean en pequeñas unidades, porque ocurre que crean una dinámica de que la gente empieza a creer en el proyecto, ¿no? Muchos proyectos de los que vemos en África abandonados es cuestión de que no se ha planificado bien financieramente y se ha intentado hacer todo de golpe. Y no sé si es una de las cosas que también se pueden ver en Latinoamérica, de que hayan proyectos que son enormes, bloqueados, que se ha quedado parado por un tema de financiación. ¿Y qué ocurre? Que si la administración dilata mucho en el tiempo un proyecto, hace que también el interés del sector privado se pare. Creo que el sector público tiene que ayudar a que el sector privado cogerlo en el momento bueno y acelerar los procesos para que no pierda interés sobre él. Hay muchos proyectos que se dilatan en el tiempo y la realidad del promotor ha cambiado. Posiblemente haya invertido en otro proyecto y finalmente un proyecto que estaban trabajando durante un cierto tiempo en una localidad, pues al final el promotor mismo deje de tener interés porque su realidad o incluso el proyecto ha perdido ya su interés para la comunidad o para todo. Entonces, la rapidez, la flexibilidad, el no tener que ir cada semana para que las cosas se muevan son importantes. O sea, sabemos que todo el mundo tiene mucho trabajo pero es también importante porque el sector privado tiene intereses que van cambiando muy rápidamente, ¿no? Y si en una comunidad hay una administración que es mucho más eficiente, pues al final atraerá a este ecosistema privado, como decimos, a trabajar con ellos, más que en otra que a lo mejor tiene mucho más potencial, pero que la propia administración está bloqueando. Bueno, pues es ver ese equilibrio. Muchas gracias, Daniel. Sé que, Gustavo, tienes algunos comentarios. Te veo usando intensivamente el chat, pero quería hacer una pregunta o una confirmación utilizando la palabra que has utilizado en tus diapositivas, price point, ¿no? Más o menos un rango de precios. Porque, digamos, cada uno de los participantes de las distintas ciudades en sus cabezas deben estar pensando qué rango de precio es una vivienda asequible. Y creo entender que lo que tú has comentado es más o menos 50 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño y una cocina, por alrededor de 15.000 euros. Es más o menos un buen rango de precio bajo. Si los compañeros quieren comparar sus propias ideas y ponerlo en el chat o comentarlo, así tenemos hacemos una pequeña encuesta de cuáles son los rangos de precio. Es curioso y triste, pero los países más pobres de los que hemos trabajado son los que menos tienen una industria de materiales de construcción y
importan la mayoría de los materiales. Por lo tanto, los países más pobres son donde nos cuesta más construir. Y es a veces donde nos encontramos la administración menos flexible, ¿vale? Y en países más avanzados, dentro de lo que es África, pues te encuentras países que tienen una industria de materiales de construcción muy avanzada y donde la administración entiende la problemática mucho más que Por lo tanto, el tema de la formación de los equipos municipales es esencial en las soluciones. Entonces, para responder a tu pregunta, 50 metros cuadrados, 55, 60 son las superficies que nosotros siempre barajamos para una vivienda de 2 habitaciones, porque pensamos en familias, ¿eh? La vivienda en alquiler nos abre un abanico mucho más amplio, ¿eh? Puede ser incluso hasta pequeños estudios de una habitación o incluso solo porque puedes abarcar a estudiantes, puedes abarcar a muchas, incluso puedes ir a buscar a empresas. Entonces, el precio que nosotros oscilamos está entre los 15.000 que podemos llegar a construir en Marruecos, que es el sitio donde, en Marruecos y en Egipto, donde el coste de construcción es más barato, hasta un Nigeria, donde la misma vivienda nos puede llegar a costar casi de entre 35 y 40.000 euros. Y Nigeria, siendo un país mucho más pobre que Marruecos, en Marruecos podemos construir mucho más barato por el tema de importación, por el tema del tipo de cambio, que es mucho más estable la moneda marroquí que la moneda nigeriana. Y es una pena porque en países donde la necesidad es mayor, pues es donde más cara es la vivienda. Pero es verdad que es en esos países donde estoy diciendo que la vivienda es más cara de construcción, es donde más la gente alquila. Entonces, el proyecto que estamos llevando a cabo junto con Ana, nuestro objetivo es dar vivienda en alquiler en mucho más número en esos países donde el coste de la vivienda es mucho más cara y donde no existe ningún tipo de financiación para las familias para comprarlas. Por lo tanto, el rango entre 15 hasta 40.000 euros, una vivienda de entre 50 a 60 metros cuadrados útiles. Perfecto. Gustavo, he visto que tú has comentado 35.000 dólares, 40 metros cuadrados, no sé si es correcto. Y María Alejandra, desde Barranquilla, nos dices que la vivienda de interés social tiene un valor máximo de 90 salarios mínimos, me imagino. Si nos puedes dar una idea de cuánto sería esto en dólares, sería muy interesante. Pero primero, Gustavo, confírmame, 35.000 más o menos. Sí, 35.000 dólares en un terreno, porque hay que incluir la parte del terreno y ya explico. Un terreno mínimo de 120 metros cuadrados con una casa de 42 metros cuadrados y 2 cuartos, un baño, sala, comedor compartido. Y que se deje la viga corona ya preparada para que el usuario pueda construir un segundo piso. E inclusive han abierto acá en el INBU la posibilidad de lo que llaman un bono patio, o sea, que mis hijos puedan construir en la parte trasera o que yo mismo, si tengo ya los años crecimiento económico, pueda ampliar y llegar a tener una casa, inclusive hay un caso de 130 metros cuadrados, porque construyó, por supuesto, en 2 pisos, ¿verdad? 35.000 dólares. Y aquí se agrava la cosa porque inclusive en Cartago tenemos una planta de concreto, está Holcim. Y el desarrollador más bien ha visto la oportunidad de cobrar cada vez más caro y más caro y más caro por la necesidad que hay tan grande. En lugar de que de tener, igual nosotros importamos todas las materias primas, excepto el concreto, que aquí en Costa Rica hay 3 plantas, si no me equivoco, pero todo lo que es metal, y aplicamos toda la normativa internacional en las construcciones. O sea, el Colegio de Ingenieros es muy estricto en eso, digo, para aguantar terremotos de 10.0. Pero sí llega a costar 35.000 dólares y más caro todavía, depende del diseño. Estoy hablando de un cajón de concreto, ¿verdad? Sí, Ya un sí. diseño de arquitecto te puede costar 65.000 dólares, 70.000 dólares en los mismos terrenos. Pero ya eso es para clase media acomodada que puede pagar, no sé, un préstamo de 500 a 1.000 dólares por mes. Pero la solución que necesitamos montar nosotros acá
tiene que ser una solución en economía de escala. Lo que usted me decía, empiece con 100 unidades, o sea, estamos hablando de 5 edificios, vaya a negociar y por medio de renovación, posiblemente expropiaciones, construya por etapas, alquile, posiblemente un 25% de alquiler, un 40% de venta, un 45% de bienestar social, con una inclinación hacia lo que es discapacidad. Posiblemente los diseños incluyan rampas para evitar el uso de esta cuestión de ascensores. Y sí, no pasar de 4 pisos. De hecho, hacía la consulta a los técnicos del Limbo y me decían que ellos habían llegado a la misma conclusión, porque ya después de un 5.º piso hay que poner un ascensor, ¿y quién le da mantenimiento a eso? Claro, el tema del mantenimiento es clave, Gustavo. Nosotros en vivienda económica social en algunos proyectos hemos guardado el habitáculo para el ascensor. O sea, hemos creado que si en el futuro se quiere poner, pero nadie lo va a mantener, nadie lo va... Y el coste de un ascensor en África está entre 20 y 30.000 euros la unidad y el mantenimiento es carísimo. Por lo tanto, no es viable. Claro, $35.000, 42 metros cuadrados y un terrenito de 120 metros cuadrados, claro, son viviendas ya, son pequeñas, pero claro, tienen un terreno pero a nivel de un edificio no sabrías decirme qué precio tiene, ¿no? Pero veo que más o menos todos los precios oscilan entre 30, 25. Nosotros, Nigeria es donde más caro construimos, que eran 40. No sé 40 y a pérdidas, Daniel, Sí. porque María era Alejandra, difícil. desde Colombia, Claudia, desde Honduras, no sé si nos queríais comentar, Sí. habéis puesto en el chat, simplemente comentarnos el rango de precio y el tamaño para que también Daniel y correcto. Ana se hagan una idea. Sí, adelante. Sí, saludos para todos. En Colombia, Hola. justamente, bueno, en Barranquilla, la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario se está dando en las zonas de expansión urbana, porque en algún momento estudiamos y estructuramos proyectos para tomar edificaciones antiguas y rehabilitarlas para viviendas de interés social, ¿verdad? No llegó al punto de equilibrio ese negocio y por eso seguimos construyendo en las zonas de expansión urbana. Está normado por el Ministerio de Vivienda, además. Hay una norma importante y está incluso subsidiada por el Estado para la compra. Hay unos requisitos que debes tener para poderlos comprar y obtener, obviamente, el subsidio, ¿no? Normalmente también son 5 pisos, 45 metros, alrededor de 45 metros cuadrados. Y, por ejemplo, aquí en Barranquilla, que somos zona sísmica baja, se utiliza mucho Utinor y Contec, o sea, una vivienda en serie para poderlo, una construcción en serie para poderlo desarrollar. Nosotros en este momento con Life City Life tenemos un proyecto que va a generar un hito urbano de mejoramiento de vivienda, que es un malecón en una zona deprimida de la ciudad, ¿cierto? Y que va a detonar un mejoramiento urbano necesario. Incluso dentro de nuestro alcance está un tema de un estudio socioeconómico e identificación predial. Con ese tema hay que hacer reubicación y reasentamiento de muchísimas personas porque además están en zona de ronda hídrica y están, pues la zona de ronda hídrica es la zona de amortiguación del río y están en zona de riesgo por inundación. Entonces hay que reubicarlas y justamente cuando se acaba esa zona, esa ronda hídrica, y más 10 metros más, que es la zona de amortiguación o de protección medioambiental, podría comenzarse a desarrollar una serie de viviendas muy importante, un mejoramiento de vivienda muy importante. No obstante a eso, estos barrios que son susceptibles, que son no todo el proyecto, pero sí casi que la mitad del proyecto, habría que hacer un trabajo social muy, muy, muy importante y una inversión muy grande también por parte del Estado y del privado para poderlo desarrollar. Pero sí hay una oportunidad grandísima de desarrollar allí en esos. Son 3 barrios en particular donde podría desarrollarse este tipo de proyectos. Pero bueno, me parece espectacular lo que ustedes están proponiendo. E incluso yo sí quisiera saber cómo funciona el negocio de alquiler, porque ese negocio de alquiler no lo veo, pero ¿de quién es la vivienda? Al final es del Estado y el Estado genera algún tema de un privado, que tú decías que tenían incluso una aplicación, entonces el privado va y cobra
¿Cómo haces eso? Porque incluso esta gente de pronto no tiene ni siquiera accesos bancarios. Entonces, ¿cómo haces para Mira, tener la, una garantía? la respuesta es distinta. O sea, hay proyectos que serán completamente privados, o sea, que la vivienda pertenece al promotor, pero hay soluciones que son en terrenos públicos y que son contratos de concesión a 20, 30 años y el promotor construye la vivienda, la alquila y al final de los 20, 30 años o 40, lo que sea, el Estado puede recuperar esas viviendas porque son de su propiedad o como las carreteras que se amplían las concesiones para que el mantenimiento las sigan haciendo el sector privado. Hay 1000 esquemas, incluso nosotros estamos ahora hablando con empresas afincadas en Marruecos, por ejemplo. Tenemos una factoría de la fabricación de coches de la marca Renault que se ha afincado en la parte norte de Marruecos y que ha construido una factoría gigantesca y no tienen viviendas. Y estamos hablando con ellos para la construcción de viviendas para ellos y alquiladas directamente por la empresa. El tema del alquiler es diverso y mucho más flexible y mucho más... tiene muchas más soluciones que la de la propiedad. La propiedad es mucho más monolítica. Es 2 habitaciones, tiene muchas menos oportunidades, vamos a decirlo, que la vivienda en alquiler. La vivienda en alquiler en una zona de estudiantil puedes hacer pequeñas viviendas para los estudiantes que te las alquilan. En una zona como digo, en un barrio, pues puede ser 2 habitaciones, pero según la localización, el tema del alquiler tiene múltiples soluciones que hace que sea mucho más flexible que el de la vivienda a la venta. Y muchos tipos, una concesión porque el terreno pertenece al Estado y al final la vivienda la va a recuperar el Estado, o puede ser completamente privada, que es el terreno es comprado por un privado que lo construye y lo mantiene. Hay 1000 soluciones que hacen que el tema del alquiler es una solución mucho más, pero con una financiación muy a largo plazo que hace que sea mucho más complejo. Porque, claro, se supone que durante más o menos 10 años no lo has recuperado con el alquiler. Por lo tanto, Gracias. Sí, perdón, tengo la conexión un poco débil. No sé si me escucháis. sí. 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 No sé si habías terminado, Daniel, Sí, sí. no te pretendía interrumpirte, pero soy consciente de que te habíamos quitado 1 hora y media de tu vida y ya nos lo hemos consumido. Sé que Claudia Gómez ha comentado sobre precios en Honduras y tamaño en Honduras. No sé si Claudia quiere rápidamente hacer algún comentario. Sí, Sí, adelante. sí, buenos días, buenas tardes acá en este lado del mundo. Un placer. Me disculpo, no voy a encender mi cámara porque tengo débil la señal de internet y no quiero perder conexión. Muy bien. Daniel, mucho gusto. En Honduras, pues una de las razones que nos forzan a importar materiales de construcción es que no es posible financiar las construcciones con, por ejemplo, materiales como el adobe estabilizado, que nosotros tenemos un área rural muy grande donde se podrían emplear este tipo de iniciativas de bioconstrucción. Y pues nos toca ver de qué manera se puede financiar con aquellos materiales que sí son aprobados para financiación. No sé si esto también sucede en Nigeria, que se debe de importar los materiales por estas razones, de que no hay amplitud para financiar los proyectos cuando se dan con este tipo de materiales diferentes que, digamos, no son tan seguros para las financieras. ¿Habría algún tipo de herramientas para poder superar estos desafíos? A nivel nacional, nosotros tenemos programas a nivel de gobierno públicos para desarrollar estos proyectos, no tanto a nivel privado. Hay algunas iniciativas, sobre todo de bioconstrucción, pero se ve limitado por este tipo de restricciones en el momento de buscar financiamiento. Claudia, es la misma problemática que tenéis.
claro, a ver, nosotros en nuestro caso, nosotros somos una empresa que incluso busca que las estructuras nos las asegure una aseguradora, lo que hace que los sistemas constructivos tradicionales y que no tienen una normativa en vigor son complicados de financiar. Y ahí los bancos, las entidades financieras tienen sus reticencias a financiar. Pero justamente esta semana hemos estado hablando con una fundación que financia proyectos y os va a parecer financia tecnología con materiales con el bambú y están llegando a construir edificios de dos plantas con bambú, que a día de hoy es un material que se percibe como para vivienda, para chabolas, pero en realidad es un material muy resistente, muy flexible y resistente también al sismo. Y están intentando implementar en ciertos países que el bambú tenga un código de construcción y que pueda ser financiable. Y esta fundación está trabajando en eso y están basados en Filipinas, pero tienen proyectos, yo creo, en Colombia y están buscando, en la India tienen un código de construcción para el tema del bambú. Por lo tanto, es muy complicado, Claudia, que te financien un proyecto si los materiales no están regidos por una norma que lo regule, porque si no la financiación no te la da. Pues muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias, Ana, Daniel, por todos los conocimientos que nos habéis traspasado en esta hora y media de charla en la Comunidad de Ciudades. Hay varios compañeros que nos han pedido cómo seguimos en contacto con Daniel y Ana. Si no tenéis objeción, vamos a facilitar vuestros datos de contacto para que si hay alguna oportunidad de ideas o de alguna consulta breve, porque sabemos que tenéis poco tiempo, pues si os parece bien, vamos a facilitar a los compañeros de las municipalidades vuestro correo electrónico. Bueno, Pablo, yo estoy aquí calladita, pero tengo 1000 preguntas para todos los que están aquí. O sea, a mí me encantaría hablar de ellos, la pues, verdad. Adelante, Ana, si los compañeros tienen, sé que también tienen otras cuestiones, pero si quieres hacer alguna pregunta, pues si hay alguien que nos puede... Claro. No, o sea, es que hay mil, hay desde si hay ayudas al sector privado, del sector público para financiar o no, qué facilidad tenéis de financiación, tanto para las familias como para las inversiones privadas. Por ejemplo, ¿no? Gustavo, decías que si vale $35.000, ¿y las familias cómo se lo compran esto? O sea, ¿qué es? ¿Sabes? Por ejemplo, la primera pregunta que me sale Claro. así. Sí, claro. Aquí en Costa Rica se tiene el sistema de bono vivienda. Entonces, por lo general, como en otros países, se financia con bono hasta un 70% y el 30% lo ponen las familias. Hay proyectos que ese 30% lo agregan con mano de obra. Entonces, el 70% lo que cubre son todos los materiales y la familia pues tiene que buscar a los peones o a la mano de obra no especializada. La empresa que da ese servicio lo que pone es al ingeniero y hace toda la tramitología del colegio de ingenieros y los demás trabajan. O en su defecto, si tienen los medios económicos, pues financian ese 30% con su salario. Por lo general es gente que tiene trabajo, tiene empleo, pero no suficiente para pagar una mensualidad del Banco Nacional, que es quizás el más complicado para que le preste uno plata. Mientras, mientras tus hijos crecen y pueden trabajar y colaborar con la cuota y los gastos de la familia. Ese es el patín aquí en Costa Rica. Y lo que haremos, Ana, Daniel, es vamos a pasar vuestros correos electrónicos a los compañeros
de la Perfecto, ICT Life, por si tienen alguna pregunta adicional, y nada más que agradeceros nuevamente por este rato que hemos pasado juntos. Ha sido muy ameno y muy instructivo, y encantados de que la comunidad de ciudades pueda entrar en contacto con SIV África para, digamos, para lo que pueda salir. Muy bien. Venga, genial. Oye, muchísimas gracias a todos por Gracias a escuchar. todos. Gracias, un placer Gracias, conocer. hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo.